Les pedía que por favor por un momento pensáramos y nos diéramos cuenta de que si tenemos vida, que si existimos es porque Dios tiene un propósito para nosotros, un propósito especial. Y como iglesia el Señor tiene un propósito especial. Pero una de las trampas o de las estrategias del enemigo, no solamente para nuestra iglesia, atacar a nuestra iglesia, sino la iglesia en general, es mantenerlos ocupados con las cosas materiales. De tal forma que en ocasiones nos mantenemos ocupados y nos distraemos, y entonces la tendencia es alejarnos un poco en lugar de mantenernos unidos, no solamente físicamente sino en oración. Y entonces nos toca en muchas ocasiones pelear las batallas espirituales solos, no porque Dios lo haya puesto así o diseñado así, sino que todos pasamos por pruebas, todos pasamos por luchas. Amén. Todos pasamos por tentaciones, como lo hablamos en los domingos pasados. Pero entonces el enemigo quiere que estemos aislados, que estemos desbalagados para poder atacar a una sola persona, poder atacarnos y que esa persona, que ese soldado, que ese cristiano esté lejos de los demás. Y es interesante ver en la naturaleza cómo Dios nos da tantos ejemplos del trabajo en equipo, de la unidad. Me gusta mucho ver las aves, no sé cómo le llamamos en español, sino los gansos o los goose, ¿cómo le llaman? ¿Ganso? Gansos, que van como en forma de flecha, y entonces van volando, y ellos vuelan kilómetros o millas, y todos tienen una labor, y el que va enfrente va rompiendo el viento, y los demás que van atrás van alentando, y cuando ese se cansa, se va a la parte de atrás, y uno más toma el frente, y entonces es una forma de viajar. Y cuando uno de ellos está enfermo, se quedan varios, 2 o 3 se quedan ahí para acompañarlo. O por ejemplo los peces que nadan juntos, las manadas de diferentes animales, todos. Entonces cuando hay unidad, cuando estamos unidos, hay más fuerza. Y eso es algo que nosotros sabemos y conocemos de la naturaleza, pero también se debe de aplicar en la iglesia de Cristo. También se debe de aplicar. Y la realidad es que muchas veces, como decía yo, estamos tan ocupados, estamos con tantas cosas que la vida cristiana la vivimos aislados. Y pasamos por problemas quizá, y a veces no nos sentimos con la confianza de compartir, o a veces no nos damos cuenta, y hay familias y personas que están en tanta necesidad. Y yo creo que el Señor quiere obrar en la iglesia, sanar la iglesia, restaurar nuestra iglesia, para que entonces nosotros podamos alcanzar a otra gente para su honra y gloria. Amén. Pero si usted pudiera, si hubiéramos podido escuchar a Jesús orar por su iglesia, ¿qué ustedes imaginan que pediría? ¿Qué hubiera pedido? Usted es el que hubiera pedido: oh Dios, ayúdalos a que den mucho diezmo, muchas ofrendas. Cuando dicen amén. ¿Qué hubiera pedido? Oh Señor, dale lo mejor de todo, el último de todo lo que puedas darles, oh Dios. Llénalos de oportunidades, ábreles el camino, llénalos de riqueza. No. Ahí en el capítulo 17 de Juan, Jesús oró, y oró en voz alta. Oró en voz alta. Y los discípulos escucharon, y Juan, después de muchos años de esto, recordó esa oración y la escribió para que usted y yo pudiéramos recibirla. Así que vamos a abrir ahí en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Y es una oración que Jesús hace en voz alta. Solamente un poco de tiempo antes de que Él va a entregar su vida por usted y por mí.
y ora por su iglesia. Y el versículo 20, que ahorita lo vamos a leer un momento más, yo pienso, yo así como que cuando lo leo digo, wow, ese es el nacimiento de la iglesia de Cristo Jesús. Y ahorita usted lo va a ver por qué. Vamos a leer unos pasajes juntos. El versículo 3 fue de mucha bendición mientras yo estaba leyendo y les compartí a los hermanos el miércoles, que dice Jesús. Bueno, voy a leer el turno. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, esa es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo, y lo podemos conocer desde aquí. No tenemos que esperar hasta morirnos, sino que desde aquí, y podemos disfrutar de la vida eterna. Y te he glorificado la tierra, y he acabado la hora que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ok, vamos a enfocarnos en los siguientes versículos. Y dice: porque yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11: y ya no estoy más en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor aquí? Para que sean uno. Está pidiendo por su iglesia, para que sean uno. Pero después dice otras palabras muy interesantes. Para que sean uno, dice, así como nosotros. ¿Como quién? Como Jesús y el Padre. Como Jesús y el Padre, el Espíritu Santo. Pero está hablando ahí, así como tú y yo, que sean uno así como nosotros, así como tú y yo. Entonces, eso realmente eleva la perspectiva de la unidad que la iglesia debe tener. Es el estándar. O sea, Jesús solo para que nosotros, para que la iglesia en general estuviéramos tan unidos, que fuéramos uno, así como Él y el Padre eran uno. A ese nivel, así como nosotros, Dios, así que sean ellos. Y entonces la pregunta que nos debemos de generar es, bueno, ¿cómo eran qué tan unidos eran? ¿Cómo eran Jesús y el Padre? Y hay muchos ejemplos, pero voy a hablar de 4 cosas en los cuales Jesús estaba completamente unido con Dios su Padre, y eran uno. Y es de que Jesús y el Padre se conocían, ¿cierto? Se conocían. Los discípulos decían: muéstranos al Padre. Y Jesús decía: bueno, pues tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Y a veces nos cuesta un poco de trabajo pensar en la Trinidad, ¿cierto? ¿Sí? Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en un solo Dios, pero 3 personas a la vez. Pero entonces decía: ustedes me están viendo a mí, están viendo al Padre, porque Jesús y el Padre se conocían íntimamente, eran uno. Y Él está diciendo, así como desde antes del mundo. Entonces ellos se conocían. Las palabras, dice, que yo hablo, las hablo porque el Padre me las da. En Juan capítulo 12, yo lo leo,
Dice sí, 12, 49, 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ellos, Dios, Jesús y su Padre se conocían. Ahora, el número 2 es de que tenían todo en común. ¿Cómo es esto? Dice el versículo 10 ahí en Juan 17. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Nosotros lo hemos cambiado un poco, ¿cierto? Y decimos, y todo lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿cierto? Pero dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Tenían todo en común. Los que tú me has dado, yo los he guardado. Habla de los discípulos. Pero entonces dice, la misma gloria, dice, la misma gloria que tuvimos, en el versículo 5, que tuve al lado tuyo antes de que el mundo fuese. En Filipenses capítulo 2 nos habla de que Jesucristo, siendo igual a Dios, no se aferró a ello. Nos habla también de que el Señor Jesús tenía el mismo poder, la misma santidad. Entonces tenían todo en común. No solamente se conocían, sino que tenían en común todas las cosas. Todas las cosas. Entonces se conocían, tenían en común. Ahora tenían la misma misión. El versículo 20 versículo 21 dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mi palabra, creer en mí por la palabra de ellos, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces ellos tenían la misma visión. Dios lo había enviado, Jesús había aceptado, había venido, y entonces ellos tenían la misma misión de venir a restaurar la comunión que había tenido el hombre con Dios. Era mutuo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces dio a su Hijo, pero Jesús también accedió a venir de su propia voluntad. Así que se conocían, tenían todo en común, tenían la misma misión, estaban trabajando por la misma. Dice, toda la obra que tú me diste, oh Padre, ya la terminé. La misma misión. Y otra cosa más que quiero compartir de cómo ellos compartían, se conocían, es de que se sostenían, se respaldaban el uno al otro. El Señor Jesús hacía la obra del Padre y el Padre lo respaldaba. Y Jesús pasaba tiempo en oración. Pero ¿cuántas veces leemos que Jesús alzaba los ojos al cielo y oraba? Y decía, no oro porque yo sé que tú me escuchas, oro por los que no están acá. Y él oró así y resucitó a Lázaro. Y también oró así y multiplicó los panes y los peces. Y él oraba. Y cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma visible. Entonces, el ministerio de Jesús estaba respaldado por Dios. Pero también cuando Jesús estaba en necesidad, agotado, afligido, él iba al Padre en oración. Y solamente unas horas antes de ir a morir en la cruz en el huerto de Getsemaní, Jesús estuvo orando y le decía al Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces vino un ángel para fortalecerlo. Yo sé que fue un ángel que vino de Dios y lo sostuvo en ese momento. Y el único momento, escuche bien, el único momento que podemos entender, y eso es algo difícil a veces para los teólogos, debaten, pero podemos entender esto, que el único momento en el cual Jesús estuvo separado del Padre fue cuando Él sintió y Él cargó con nuestro pecado. Y es por eso que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento estaba cargando con nuestro pecado ahí en la cruz del Calvario. Es el único instante. Pero el Señor Jesús y su Padre eran uno. Así que le dice, Jesús, yo oro por ellos, que sean uno como
nosotros, como tú y yo. Entonces la pregunta es si la oración de Jesús fue contestada. ¿La oración de Jesús fue contestada o no fue contestada? Entonces vemos lo que sucede. Jesús muere, entrega su vida, resucita, es llevado al cielo, le dice a sus discípulos: no se vayan de este lugar hasta que sean llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en el capítulo de Hechos 2, y entonces nace la iglesia. Y ahora vamos a ver un pasaje que ya hemos hablado anteriormente, Hechos 2, del 42 en adelante. Fue contestada. Si ellos, los primeros cristianos, eran uno como Jesús y el Padre eran uno. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hablando de los primeros cristianos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este pasaje ha sido de tanta bendición para mí. Me ha hablado el Señor de muchas formas y muchas veces. Pero entonces vamos a pensar, ayuda a pensar por un momento en esto. Decíamos que Jesús y el Padre se conocían, y entonces ahora pensemos si los primeros cristianos se conocían. ¿Qué piensa usted? Pasaban tiempo juntos y entonces disfrutaban de la comunión unos con otros, del alimento. Dice que perseveraban en el templo. Así que podemos creer que ellos llegaron a conocerse de una forma tan íntima, los primeros cristianos, de una forma tan íntima, que eran uno, como Jesús y el Padre eran uno. Se conocían, sabían cuáles eran los dones, cuáles eran quizá a lo mejor las debilidades de cada uno, y se podían sostener. Y la gente que estaba a su alrededor se asombraba de ello, porque pasaban mucho tiempo juntos. Dice que tenían, versículo aquí nos dice, 44, tenían todo en común, todas las cosas. Así como Jesús y el Padre tenían todo en común, así los primeros cristianos tenían todo en común. Tanto que vendían sus propiedades y lo que sacaban de la venta lo entregaban para que no hubiera necesidad. Entonces no había necesidad entre los primeros cristianos. Todas las cosas que ellos tenían lo ponían al servicio del Señor. Todas las cosas tenían en común. En común. Y no era un sistema socialista, es que realmente era que todos recibían, nadie tenía necesidad, porque Dios había obrado en sus corazones, porque su corazón no estaba en las cosas materiales. Ellos estaban enfocados en las cosas espirituales. Entonces se conocían, tenían todas las cosas en común. Versículo 47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. ¿Por qué permanecían juntos? Porque sentían la urgencia de la misión, de poder hacer discípulos. Entonces, siga conmigo en esto. Okay. Se conocían, tenían todo en común y tenían la misma misión, que eran hacer discípulos. Y la gente veía cómo se amaban, alabando a Dios, y tenían el favor de los hombres. Eso quiere decir que cuando dice, yo entiendo que cuando dice tenían el favor de los hombres, no es que la gente solamente les daba el favor. Yo sé que Dios les daba la gracia, pero lo más seguro es que ellos hacían obras para la gente,
ayudaban a la gente. Y entonces la gente, wow, se quedaba impactada por el testimonio de ellos. Aleluya. Y tenían el favor de los hombres. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y entonces, o que tenían, se conocían, tenían todo en común, tenían una misión y se sostenían en oración. Dice que oraban todo el tiempo, unánimes juntos en oración. Y muchos ejemplos de esto. Cuando Pedro está encarcelado, ¿qué hace la iglesia en ese momento? Está en oración. Cuando hay necesidad, enviaban. La iglesia sufrió la persecución juntos, se sostuvieron juntos, permanecieron juntos. Y entonces la gente podía ver. Y el Señor añadía cada día. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Se contestó la petición de Jesús en los primeros cristianos? ¿Se cumplió el deseo de Jesús, lo que Dios pidió, perdón, lo que Jesús pidió al Padre, que sean uno? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí. Podemos hablar de otras cosas, pero simplemente esas cuatro. Se conocían, tenían todo en común, tenían la misma misión, y ellos se sostenían, así como Jesús y el Padre. Dice, como nosotros seamos uno, así ellos también. Y no podemos evitar, porque la palabra de Dios es para hoy también, ¿cierto? No podemos evitar hacer una pregunta a nosotros y decir, ¿se está cumpliendo entonces el deseo, la petición de Jesús de que su iglesia hoy en día, no solamente nosotros, sino la iglesia en general, seamos uno, como Jesús y el Padre son uno? Y mi propósito, hermano, no es que salgamos todos aporreados aquí, no, sino creer que podemos hacerlo. Creer que podemos hacerlo, porque el Señor nos da la oportunidad. Entonces la pregunta es si nos conocemos lo suficiente. Y hablemos como nuestra iglesia. Si nos conocemos suficiente. Si sabe qué le gusta al hermano, qué sufre. Si sabe un poco más del hermano. Hermano, ¿qué pasaría si no hubiera Facebook? ¿Conocería a los demás? ¿Pasaría tiempo con ellos? Antes, cuando no había Facebook allá en México y alguien estaba en necesidad, íbamos rápido hasta allá. Pero hoy estamos tan ocupados, y yo me incluyo, que pensamos que con un mensaje de texto, con un mensaje en Facebook, pues ya estoy orando por él, ya es suficiente. Sí. Pero antes, hoy hermano, y nos subíamos ahí a la ruta, al camión, al bus, como le llaman en su pueblo, nos íbamos y a visitar. Los jóvenes donde estábamos en México reunidos todos los miércoles después de la oración, íbamos a visitar a una hermanita que estaba ahí, ancianita, postrada en cama. Y todos los miércoles íbamos a alabar al Señor con ella. Cantábamos 3 o 4 canciones, todos la abrazábamos y lo hicimos por muchos años hasta que ella se la llevó al Señor. Y entonces nos conocíamos. Y yo sé que vivimos en este país y que a veces es muy difícil y que para vernos tenemos que hacer una cita y que no es como allá que nomás llega alguien a la puerta y ¿quién toca? No, pásale, primo, vecino, y uno no pide permiso, no avisa que va a ir. Pero, ¿qué tanto nos abrimos para poder, sí? ¿Qué tanto, bueno, la responsabilidad obviamente es mía, claro, pero qué tanto nosotros contribuimos para hacer esto? Para abrirnos. Se ha formado una cultura, y no solamente hablo de esta iglesia, sino la iglesia en general, de que, oye, yo voy al servicio el domingo, me siento, canto, recibo y me voy. Y mi esposa y yo lo hicimos por un tiempo, no aquí, ¿verdad? En otra iglesia hace muchos años. Y estábamos jovencitos, íbamos al servicio de 9 a 10, el servicio en la mañana, y después de ahí todo el domingo para pasear. Pero no habíamos conectado, no conocíamos a la gente. ¿Qué tanto nos conocemos nosotros? ¿Qué tanto conocemos a la gente que a lo mejor ha venido 2 o 3 veces, pero ya no ha venido? A veces conocemos más a unos porque a veces tenemos más afinidad, pero tenemos que hacer un esfuerzo para conocernos a todos. Para conocernos a todos. Para procurarlos a todos. Que tengamos todas las cosas en común. Hermano, no le estoy pidiendo que vaya y venga a su casa y traiga. Si lo quiere hacer, ¿verdad? Pues, no le estamos pidiendo que vaya y venga a su casa y traiga. Como he escuchado que a veces en algunas iglesias piden llaves y títulos de no, pero ¿sabe qué?
Y cuando yo sé que alguien tiene una necesidad, yo digo, oye, me desprendo de lo que tengo, porque no es mío, es del Señor, y el Señor sabe, y le hemos dicho, y aunque no somos los mejores administradores de las cosas que Dios nos da, pero Señor, esa casa es tuya, los carros son tuyos, Señor, todo lo que tenemos es tuyo, Señor, que sea para tu honra y gloria. Pero imagínense lo mucho que usted y yo podríamos bendecir a la iglesia, y yo sé que el Señor va a bendecirnos, y que el Señor, bueno, voy a llegar a esa parte al final, pero el Señor quiere usarlo a usted para bendecir a los demás. Y yo he escuchado, y el Señor lo hace, el Señor lo está haciendo, y yo he escuchado tantos testimonios aquí de hermano que a un hermano le faltaba algo, pero a otro hermano, ¿sabe qué, hermano? Me nace en el corazón darle esta ofrenda, y el Señor suple de esa forma. Y dice uno, wow. Y cuando hay necesidad hemos podido ayudar, hemos podido, y lo hemos hecho de corazón. Pero la pregunta es que no es, ¿cuál es el estándar que estamos pensando? Es que el estándar es el de Jesús, Él dijo, así como tú y yo. Porque si nos comparamos con otras iglesias, a lo mejor pues, vamos más arriba, decimos, bueno, pues si compartimos, tratamos de ayudar a los que podemos. Pero el estándar es, dice, así como tú y yo somos Jesús, así también ellos. Si tenemos todas las cosas en común. Si digo, ok, esta ofrenda la voy a guardar, Señor, por mi corazón, ¿a quién se la voy a dar? Nos conocemos, tenemos las cosas en común. Hermano, no queremos que pase nunca que haya personas que estén en necesidad y nosotros no sepamos. No queremos que eso suceda. Y sé que necesitamos todos mejorar en ese aspecto. Tanto yo, los líderes, pero la iglesia también, que vengamos todos en unidad, que si sabemos de algún hermano que está en necesidad, hermano, que sienta la confianza de decirnos que de alguna u otra forma vamos no solamente a orar, sino a hacer algo. Y lo hemos sentido, y yo digo, sé que la iglesia ha abrazado a muchas familias, nosotros nos hemos sentido muy apoyados cuando pasó, ni siquiera era mi casa, la casa de mi hermano, y tantas cosas, tantas familias, lo hemos hecho. Pero otra vez, no es el estándar nuestro, es el estándar de Dios. Y creo que podemos mejorar aún más en eso. Último dos cosas. La misión. Si tenemos la misma misión, que es de hacer discípulos, que es de compartir. Si sentimos la misma urgencia de poder compartir el Evangelio para que otras personas sean salvas y no se vayan al infierno. Y somos una iglesia que creemos en el discipulado y creemos que Dios nos ha dado ese llamamiento de discipular, pero no es algo fácil, ¿cierto? Eso toma tiempo, compromiso, y a veces quizá como iglesia en general hemos pasado por periodos donde estamos muy comprometidos con el discipulado y a veces como que lo relegamos un poco, pero no es mi estándar, es el estándar del Señor. ¿Qué tanto estamos en esa misión? Lo podemos hacer. Si pudiéramos comprender, hermano, eso es otro mensaje aparte, pero si pudiéramos comprender la gravedad de esto, la urgencia de que las personas vengan a Cristo, si lo pudiéramos comprender qué significa estar por siempre en la eternidad separado de Dios, si realmente nuestra mente lo pudiera comprender, créanme que seríamos nosotros, todos nosotros. Pidamos al Señor que nos dé esa urgencia. Como iglesia estamos llamados a ser discípulos, no el pastor únicamente, no los líderes, todos nosotros. Y tenemos que prepararnos. Hermano dice, hermano, yo no sé cómo hacerlo, perdónanos porque no hemos sido quizá muy estratégicos en enseñarles, pero queremos enseñarles a todos a ser discípulos y que ustedes disfruten de la bendición y del gozo que es hacer discípulos. Que enseñarle a alguien, cuidar de alguien. Y por último, sostenernos. Sostenernos los unos a los otros en oración. Cuando alguien esté pasando por una prueba, una lucha espiritual, que estemos ahí al lado levantándole las manos, que estemos ahí al lado sosteniéndonos. Que cuando alguien esté decaído, estemos ahí, la iglesia de Cristo, nosotros sosteniendo a los hermanos. ¿Y qué va a suceder como resultado de que nuestro estándar de unidad, de ser uno, sea como el de Jesús y el Padre? Naturalmente va a suceder lo que sucedió en el versículo 47. Dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y no estamos hablando aquí de la predestinación, no estamos hablando de que todas las personas
que tenían la oportunidad de escuchar, que veían, podían tomar la decisión de aceptar a Cristo y venían a una iglesia llena de amor, llena de la presencia del Señor. Y termino con dos cosas. Me dice mi hija en la mañana: oye papá, ¿por qué siempre tú saludas así? Y me abraza a ella y me da una palmadita en la espalda. Me dijo: oh, dice, es que así saludamos a los hermanos. Nos saludamos y nos damos una palmadita de cariño en la espalda. Y digo, si mi hija está viendo, imagínense la demás gente, toda la gente está viendo cómo usted y yo interactuamos, cómo compartimos, cómo nos saludamos. Pero, bueno, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos uno, como lo son Jesús y el Padre? ¿Saben que en cualquier iglesia, una persona puede ir a una iglesia y experimentar y la alabanza y puede recibir el mensaje y decir: wow, qué predicador? Y no estoy hablando de esa iglesia, pero qué predicador, wow, más sorprendente, y quedó encantado, y va otra vez, quedó lindo, y va la tercera vez. Pero si a la cuarta, quinta vez nadie lo saluda, nadie conecta con esa persona no va a regresar. Pero una persona puede ir a un lugar y dice: bueno, recibí la palabra, recibí la alabanza, pero sale de ese lugar y si más de 2 o 3 personas lo saludaron, le preguntaron un poco de su nombre, qué hace, y conecta con esa persona, y después, ¿verdad?, no viene un domingo o algo y le da una llamadita, y entonces, bueno, ¿qué sucedería con...? Yo le puedo garantizar que si todos nosotros, hermanos, somos uno en Cristo, escúcheme bien y con eso termino. Si todos nosotros oramos y que el Señor nos permita ser uno y nos preocupamos por toda la gente y estamos en oración, sosteniendo, llamando, contactando, si estamos realmente procurando ser uno en Jesús, este pequeño lugar va a ser insuficiente en 2 o 3 meses. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Gracias. Bueno, más o menos. Bueno, si usted y yo somos la iglesia de Cristo por la cual Él oró, si usted y yo decimos: Señor, úsame, si decimos: Señor, yo quiero dejarme usar por ti, este lugar va a ser insuficiente muy pronto, más de lo que usted se imagina. Y no va a ser para nuestra honra y gloria, va a ser para el Señor. Pero todos nosotros podemos hacer nuestra parte. Todos lo que nos podemos hacer, amar, que seamos uno en el Señor, que seamos uno en el Señor. Vamos a orar, vamos a terminar una oración. El Señor Jesús quiere usar a su iglesia, quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Y vamos a empezar con los de casa, vamos a empezar alentando a aquellos hermanos que no hemos llamado, que no hemos contactado, que hemos quizá fallado en eso. Vamos a sostenerlos. Aquellos hermanos que los tenemos quizá olvidados, y pedimos un perdón al Señor, y vamos a amarlos como el Señor Jesús los soñó, como el Señor Jesús lo pensó, como el Señor Jesús lo diseñó. Ore por un momento, hermano. Vamos a